Abran, por favor, hermanos, sus Biblias en Lucas capítulo 14. Y como saben, hermanos, este mes hacemos un énfasis de misiones. Y ese énfasis tiene que ver, no precisamente, hermanos, con el hecho de que estemos interpelando de alguna forma el pensamiento de alguien para que piense solamente en misiones porque pensamos en misiones en octubre o en noviembre, ¿no? Lo hacemos este énfasis misionero porque sabemos que esta es la constante de la iglesia, pero que durante estos meses hacemos un énfasis para no olvidar. Ahora, en el mes de octubre que tenemos todo este proceso, no prediqué ningún sermón respecto a misiones, pero lo voy a hacer ahora durante el mes de noviembre, ya que culminamos precisamente la semana pasada el libro de Esther, que era para tratar de culminarlo este año y culminar esta parte. Bueno, ahora lo que quiero hacer, hermanos, es durante este mes de noviembre hablar precisamente de misiones. Ya hemos estado teniendo durante las semanas varias presentaciones en el mes de octubre y tendremos otra hoy la final, la parte final de presentación de misiones también de la última clase de escuela formativa, pero durante las próximas semanas estaremos hablando acerca de la obra misionera y lo voy a hacer precisamente basado en Lucas capítulo 14, versículos 12 al 33. Ahí veremos durante este mes lo que llamo el reino de Dios, porque las parábolas que Jesús decía todas tenían que ver con respecto al reino de Dios. Y el entendimiento de lo que es el reino de Dios puede ser muy amplio desde varias perspectivas, pero simple y sencillamente se está refiriendo a lo que le pertenece al Señor, su reino, y que se logra y se lleva a cabo mediante todo ese proceso de la redención y se logra establecer precisamente a través del mensaje evangélico aquellos que serán del reino de Dios. Así que todas las parábolas tienen que ver con este proceso de la evangelización, del discipulado y del establecimiento en una iglesia. El reino de Dios. Ahora, dentro de estas parábolas del reino de Dios, que son muchísimas en todo el Nuevo Testamento, yo quiero que veamos y toquemos ahora, por motivo de lo que quiero explicarles, en el capítulo 14, quiero que veamos tres paradojas no contempladas en misiones. Normalmente no se contempla cuando habla de misiones, cuando se hace un énfasis misionero, normalmente la gran mayoría de misioneros o de iglesias no contemplan estas tres paradojas que es importantísimo poder entenderlas. Si vamos a cumplir la obra misionera tal y como el Señor quiere, tenemos que tomar en cuenta estas tres paradojas. Así que durante este mes será una pequeña serie acerca de la obra misionera y vamos a considerar cuando alguien quiere inmiscuirse en la obra misionera, y creo que es muy importante que ya sea que individualmente, creyentes o la iglesia en general, tomemos en cuenta estas tres paradojas. Si queremos cumplir el mandato o la gran comisión tal como Dios nos lo deja ver, que se debe de hacer. Y no como a nosotros nos parezca bien implementar esta obra importantísima y trascendente. Pero antes de entrar a nuestro estudio de esta mañana, déjenme hacerles tres aclaraciones a todo lo que vamos a estar observando. Primero, aunque la palabra misiones, misionero y ofrenda misionera no aparecen en la Biblia, no aparece en la Biblia misiones, misionero o ofrenda misionera, aunque estas palabras o estos términos no aparecen en la Biblia, a pesar de eso, misiones, misionero u ofrenda misionera es un concepto verdaderamente bíblico. No aparece en la Biblia, pero es bíblico. Y el antecedente de todos estos términos o de todo este
de todo este concepto bíblico de misiones, obra misionera, misionero u ofrenda misionera, todo ese antecedente aparece desde el Antiguo Testamento. Dios le dice a Abraham que será bendición a las naciones, no solo al pueblo de Israel. Serás bendición a las naciones. El propósito de Dios no es un pueblo solamente, no era un territorio solamente, sino era todo el mundo, todas las naciones. Y le dice también al pueblo de Israel, una vez que se conformó, que Dios haría que el testimonio de ellos y del que vendría, que era el Mesías, sería anunciado a través de ellos a todas las naciones. Dios no ha tenido un plan únicamente concentrado con una familia o con una etnia, sino siempre su plan ha sido todo el mundo, llevar su gloria a todo el mundo. Así que Dios va a hacer testimonio y llevará el testimonio a través del pueblo de Israel a alguien que vendría dentro del pueblo de Israel. El Mesías sería anunciado a todas las naciones. Es la primera aclaración que quiero decirles. Cuando hablamos de misiones y todo ello, no estamos hablando más de un programa de la iglesia. Estamos hablando de un plan del Señor. Y aunque misiones, misioneros, ofrenda misionera, obra misionera y todo lo que tenga que ver con esos derivados de misiones no aparece en la Biblia, es el concepto completamente bíblico. La segunda aclaración que quiero hacer es que la obra misionera por muchos años ha sido implementada y llevada a cabo esta obra misionera de acuerdo a las preferencias, a los alcances y a las posibilidades de individuos e iglesias. Miren, esta es una verdad que no se puede negar. La obra misionera por años, por siglos, ha sido implementada y llevada a cabo de acuerdo a las preferencias, a los alcances y a las posibilidades de individuos o de iglesias. Por lo tanto, se ha convertido más en un plan donde lo que nos parece correcto hacer a este respecto es lo que hacemos. Si yo por muchos años dirigí un esfuerzo misionero de un grupo, y cuando hablaba con los misioneros siempre pensaba sobre estos asuntos, sobre la gente que iba, todo lo que tenga que ver con misiones, todo lo que se le pone el adjetivo misiones, todo tiene que ver con preferencias, con alcances y con posibilidades. Y casi todo lo que conlleva eso de misiones, hermanos, es más por puro gusto que por un entendimiento correcto de lo que debe de ser. Hay conferencias misioneras, hay esfuerzos misioneros, hay ofrendas misioneras, hay proyectos misioneros, hay viajes misioneros, hay hasta comidas misioneras, degustaciones misioneras, todo esto. Todo lo que podamos meterle el calificativo misiones, al hecho de ponerlo ya le estamos dando como una cierta aceptabilidad de que es bíblico. Pero déjenme decirles, hermanos, que la gran mayoría de todo esto que se hace, tanto de individuos como de iglesias, en realidad, hermanos, se ha convertido más en un plan donde lo que parece que es correcto hacer, eso hacemos. Y lo hacemos así porque ignoramos muchos pasajes de la Escritura que hablan de esta noble labor y entonces decidimos esforzarnos por hacer las cosas según nuestro criterio. Así que la gran cantidad de cosas que hacemos para la obra misionera tiene que ver más con gustos, posibilidades, alcances y lamentablemente por ignorancia de lo que la Biblia dice respecto a este asunto. Ahora usted dirá, pero hermano, no aparece en la Biblia, acaba de decir que no aparece en la Biblia, ni misiones, misioneros, ni nada que tenga que ver con misiones en este punto desde el término. Es cierto, pero les quiero decir una cosa, hermanos, que aparece muchísimo, muchísimo respecto a la obra misionera. Tercera aclaración, que para hacer la obra misionera se requiere más que el deseo del que quiere ir.
y más que los recursos de los que quieren enviar. Para hacer la obra misionera, hermanos, se requiere más que el deseo del que quiere ir y más que los recursos de los que quieren enviar. Esta es una obra donde Dios llama soberanamente, capacita y provee. Así que si entendemos desde este momento que la obra misionera es una obra soberana de Dios donde Él llama, capacita y provee, de entrada tenemos que decir que no existe limitación para hacer esta obra. Pero lo que sí hay, lamentablemente, hermanos, es falta de obreros y falta de iglesias que no solamente quieran hacer esa obra, sino que también comiencen a hacerla por obedecer los lineamientos establecidos por Dios. No se trata solamente del que quiere ir y de los que quieren enviar, sino hacerlo de acuerdo a los lineamientos establecidos por Dios. Y eso es a lo que nos lleva el poder estudiar la palabra de Dios para saber qué y cómo debemos hacerlo. Así que, habiendo hecho estas tres aclaraciones, abordaremos este pasaje para ver tres paradojas que no se contemplan comúnmente en la obra de misiones. Y lo voy a hacer ahora en esta ocasión de forma invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a empezar por el último, la última paradoja, la tercera. Y voy a empezar por esta tercera paradoja de las que quiero compartirles durante este mes. Y le voy a decir la razón por la cual lo voy a hacer. Pero antes de eso, déjenme decirles, ¿verdad? Porque quizás no está muy claro para algunos que es una paradoja. Bueno, una paradoja, hermanos, es una idea que parece contradictoria, pero que en realidad contiene esa verdad. A veces las expresamos de manera muy sencilla. Decimos, por ejemplo, también perdiendo se gana. ¿Sí? ¿Es una paradoja o no? ¿Quién quiere perder para ganar, hermanos? ¿Quién quiere perder para ganar? Normalmente no, pero es una paradoja. Pero, por ejemplo, hermanos, en el libro de Hebreos, dice, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Es una paradoja o no? Bueno, desde un punto de vista vas a perder para poder ganar. Pierdes ese peso que te asedia para poder ganar la carrera. Ahora, cuando la entendemos en el análisis, decimos, bueno, ya no es una paradoja, ya es una verdad. Es cierto, ya no es una paradoja. Pero cuando se expresan las paradojas de manera sencilla, es para traer a la luz, hermanos, que hay verdades realmente bajo el análisis de todo esto y que no es tan sencillo como parece. Porque muchas veces pensamos, eso es sencillo, sí, pero lo sencillo tiene que a veces entenderse muy analíticamente de alguna forma para poder contemplar todas las circunstancias y por eso se establecen a veces paradojas para lograr entender el análisis correcto de todo esto. En otras palabras, pareciera ser que lo que se expresa no tiene sentido, pero en realidad sí lo tiene cuando se analiza bien. Ahora les voy a mencionar las tres paradojas que vamos a encontrar en este pasaje y la vamos a ir viendo durante este mes. La primera es esta. La obra misionera es la segunda cosa más importante que un cristiano y una iglesia deben hacer. A pesar de que hemos dicho que es sumamente importante. Ahora, normalmente cuando uno dice, cuando es una segunda cosa, estamos diciendo que no lo hacemos primero. Primero aquello. Primero aquello. Pero a veces es tan importante establecer esto desde un punto de vista, hermanos, porque correcto y bíblico, porque normalmente lo segundo queda al olvido o cuando se pueda o no importa tanto. Es normalmente lo que decimos, ¿verdad? Lo secundario como que no es tan importante. Y ustedes han visto, hermanos, y hemos expresado tantas veces que la obra misionera es de suma importancia, hermanos, para la obra de Dios. No solamente de suma importancia, es el plan del Señor. Pero déjenme decir esta paradoja. La obra misionera es la segunda cosa más importante que un cristiano y la iglesia deben hacer. Y es una paradoja porque se puede probar que el cumplimiento de la gran comisión es urgente, es impostergable y es necesario. Pero veremos que está bien eso. Pero tenemos que dejar en segundo lugar. ¿Por qué? Lo veremos.
La segunda paradoja que veremos es: el trabajo principal de la obra misionera no es la ganancia de almas. El trabajo principal de la obra misionera no es la ganancia de almas. En algún momento, en algún tiempo, hice una encuesta de muchos misioneros que apoyábamos. Y les preguntaba de todas las cosas que tenían que hacer, de todas sus motivaciones, de todos sus deseos, ¿qué es lo que más querían ellos cuando iban a algún lugar? Y bueno, comenzaban algunos, pero todos concluían de alguna manera en decir: lo que queremos es ganar almas para el Señor. ¿O no, hermanos? ¿No es importante eso? Sí, pero la obra misionera, su trabajo principal no es ganar almas. Es una paradoja. ¿Por qué? Porque si la obra misionera se trata de ganar almas, entonces su trabajo debe ser eso, pero no es el trabajo principal de la obra misionera. Y lo vamos a observar. Y tercero, que es la que vamos a ver hoy esta mañana. Es la que vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Tercero, el primer y más importante recurso material para la obra misionera, el primer y más importante recurso material para la obra misionera, escúchame bien, el primer y más importante recurso material para la obra misionera no es el dinero. No es el dinero. Y yo sé que de trato de así, amén, el dinero no lo es. ¿De veras, hermanos? ¿El primer recurso más importante para ustedes como familia no es el dinero? El recurso material. Recurso material, estoy hablando. El primer y más importante recurso para usted como familia, como individuo, ¿no es el dinero? ¿Lo es o no lo es? ¿Lo debería ser para la obra misionera? ¿Cuál es la problemática más grande por la cual las personas no van y por cuáles las iglesias no envían y por cuáles los misioneros se regresan? Normalmente siempre es por dinero. Y uno que diga que el primer y más importante recurso material para la obra misionera no es el dinero, dirá alguno que es un disparate. Los misioneros van a decir eso, me lo dijeron alguna vez. Ese es un disparate. Tú no eres misionero, por eso no te preocupa eso, le digo. Vamos a ver si es cierto o no. Comencemos por ahí, hermanos. Ahora les voy a decir por qué voy a comenzar por la tercera paradoja esta mañana. Porque la próxima semana, hermanos, vamos a levantar nuestro compromiso de ofrenda misionera. De un tiempo atrás he dejado de llamarle y les he explicado por qué. ¿Por qué no creo en la promesa de misiones? No creo que debamos llamarle promesa de misiones. No creo en ese concepto de promesa de misiones, sino debe ser un compromiso en nuestra ofrenda misionera, no una promesa. Porque el concepto como tal promesa, ya lo he explicado anteriormente, simplemente es la persona que dice: no tengo ese recurso, pero sé que Dios me lo va a dar y por lo tanto prometo tanto. Y lo prometo tanto. ¿Sabe qué pasa con todas esas promesas? A nivel iglesias, cuando se ha hecho todo esto a nivel iglesias, normalmente el 50% es el que cumple. A nivel congregacional, no está en hermano Cielo aquí, pero creo que es un 70%, hemos ido subiendo poco a poquito, ¿verdad? Pero andamos como un 70% de cumplido. Entonces no hablamos de promesas, hermano. No creo en el concepto de promesas. Es un compromiso. ¿Y de dónde surge el compromiso? Bueno, de varias fuentes. Y lo vamos a observar durante el proceso de esta mañana y también las próximas semanas. Así que esta es la razón por la cual, hermanos, quiero comenzar con esta tercera paradoja, porque la próxima semana vamos a levantar nuestro compromiso para la ofrenda de misiones y si vamos a seguir y vamos a apoyar como iglesia en este respecto. Es necesario entonces que cada familia, que cada cabeza de familia y que cada uno que se inmiscuya en este compromiso lo hagamos bien entendidos del por qué y cómo debemos hacerlo. ¿Cuál es la razón para esto?
Porque Dios, hermanos, no se agrada de nuestra insensatez de prometer y no cumplir. Dios no se agrada de nuestra insensatez de prometer y no cumplir. Algunos dirán que es mejor no prometer y así no hay problemas en no cumplir. ¿Es cierto o no? ¿Lo dice Eclesiastés, hermanos? Sí. Eclesiastés 5:5 dice, mejor, lean conmigo qué dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así que algunos dirán, bueno, ahí está. Si es mejor eso, mejor no prometo, ya no prometo nada porque no tengo ningún problema, no estoy mal con el Señor, no estoy mal con la iglesia, no quedo mal con los misioneros, mejor no prometo porque si no puedo cumplir no hay problema. Bueno, de cierta manera eso está bien, porque lo dice el Señor, pero hay algo mejor que eso, y también lo dice el Señor, ahí mismo. ¿Qué es lo mejor? Eclesiastés 5:4, versículo anterior, ¿qué dice? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Si es bueno no prometer, es bueno no prometer porque así, si no cumplo, no hay problema. Pero es mejor prometer y cumplir. Así que, hermanos, para hacerlo así, debemos considerar algunas cosas que en este pasaje se nos enseña. Si yo quiero ser de la persona no que se queda ahí, digo, bueno, no prometo, no cumplo, de vez en cuando doy, no me comprometo con nada, cuando tenga doy, cuando no tenga, nadie me puede decir absolutamente nada porque no me estoy comprometiendo. Está bien si lo quieres hacer así, pero déjame decirte que es mucho mejor. Bajo el análisis que vamos a hacer, es mucho mejor prometer y cumplir. Prometer y cumplir. ¿Qué crees que le gusta más a Dios? No prometer y por lo tanto no hay problema, o prometer y cumplir. Bueno, eso es lo que veremos en nuestro pasaje de esta mañana. Este fragmento, hermanos, es una enseñanza, es una exhortación final después de salir de la casa donde Jesús había sido invitado a comer por un gobernante fariseo. Allí había fariseos, había maestros de la ley, había gente importante. Cristo había confrontado la religiosidad en aquella comida y la falsa espiritualidad de los fariseos con dos parábolas. Cuando terminaron de comer y en el proceso de comer, Cristo dijo dos parábolas referente a la actitud de muchos de querer sentarse y buscar, de estar en alguna parte y moverse y ser vistos de todos. Y respecto a la actitud de todos ellos y a la pregunta o a la forma quizás muy, muy sugestiva de un fariseo diciendo, bienaventurado el que sea invitado a comer pan en las bodas, en aquel banquete grandioso del Señor, como diciendo, todos ustedes, toda esta gente no tiene ningún derecho, pero nosotros lo tenemos ya por herencia, tenemos este derecho, y si alguien más es invitado, es bienaventurado. Nosotros ya somos invitados. Y ante esas palabras de lo que dijo aquel hombre, y aquella gente, aquella gente que rodeaba a Jesús aquella tarde en la comida, aquel gobernante y fariseo, allí Cristo confrontó la religiosidad y la falsa espiritualidad de los fariseos con dos parábolas. Cuando dice aquellas dos parábolas, las vamos a analizar en las próximas paradojas, pero cuando dice aquellas dos parábolas, Jesús termina con una exhortación. Esta exhortación tenía un propósito muy especial respecto a los recursos necesarios para llevar a cabo lo que Dios demanda. Podemos obedecer ocasionalmente, pero si no somos verdaderos discípulos, hermanos, si no somos verdaderos discípulos, nunca podremos obedecer en cualquier aspecto de nuestra vida tal y como Dios lo demanda. No solamente estamos hablando de las demandas de Dios en cuestiones económicas. Si yo no soy un verdadero discípulo, hermanos, de Cristo, yo no puedo obedecer a Dios en mi matrimonio, no puedo obedecer a Dios en mi paternidad o maternidad, yo no puedo obedecer a Dios ni en las cosas más sencillas, hermanos, que pudiera decir, como simplemente venir a la iglesia, llegar a tiempo, el poder tener mi Biblia, el poder estar aquí alabando al Señor, concentrarme en ello, ni en esas cosas podría, porque cuando no soy un verdadero discípulo tengo tantísimas cosas que hacer, me distraigo con tantas cosas y aún en las cosas donde deberías de estar ahí,
en ese momento ni siquiera lo puedo hacer. Como por ejemplo, yo sé que a ustedes les gusta cantar, hermanos. ¿Nos gusta adorar al Señor o no, hermanos? Nos gusta expresar lo que Él es. Pero ¿cuánta gente se distrae en el tiempo del canto? Están para acá, para allá, haciendo esto, haciendo lo otro. Ni siquiera podemos hacer lo que por, diríamos de alguna forma, forma inherente o inerte, vamos pues todos están cantando, cantemos todos. No, ni eso podríamos hacer. Cuando alguien está orando, no podemos ni orar, podemos estar haciendo tantas cosas, hojeando la Biblia, viendo el celular, haciendo cualquier otra cosa. Cuando es el tiempo, hermanos, de que por lo menos estoy aquí 2 horas o 3 horas aquí en el templo, si no soy un verdadero discípulo, ni esas cosas las puedo hacer bien. ¿Saben por qué? Porque me trae tantas cosas y me arrastran tantas cosas y tantas preocupaciones de la vida que tengo que estar en todo, menos donde debería de hacer y estar. La razón de esto es que no somos verdaderos discípulos. Ahora, si en las cosas sencillas como estas no lo podemos hacer, ¿qué esperamos de las demás cosas? Comportarme como un verdadero discípulo en el trabajo, comportarme como un verdadero discípulo en mi familia, comportarme como un verdadero discípulo en donde me desenvuelvo, en la escuela, en el trabajo. Esta exhortación de Cristo al final, hermanos, de aquella comida, nos hace ver que el propósito especial respecto a los recursos que Cristo va a hablar son necesarios para llevar a cabo lo que Dios nos demanda, no para obedecer ocasionalmente. Cualquier aspecto tal y como Dios quiere y demanda que se haga, no se logra simplemente con decir que somos cristianos, entre comillas, si se puede llamar así. Pero se logra, y Cristo dice que se logra si yo soy un verdadero discípulo. Las demandas de Cristo son fuertes, son grandes, tienen un costo. Pero se puede lograr, hermanos, cuando somos verdaderos discípulos. Así que el Señor lo que quiere no es un asistente dominical a la iglesia, quiere discípulos. No quiere gente emocional que dice a todos sí inmediatamente, quiere discípulos. Ser cristiano verdadero es ser verdadero discípulo. Ser cristiano es ser discípulo. Pero no todo el que dice ser cristiano es un verdadero discípulo. Y cuando hablamos de recursos para la obra misionera, tenemos que recordar, hermanos, que cada creyente tenemos a nuestro alcance diversos recursos como la oración, la palabra, al Espíritu Santo, inmejorables recursos de nuestra vida. Pero esos recursos, hermanos, son de índole espiritual. Y por supuesto, son superiores a cualquier otro recurso material que podamos tener. Pero en esta paradoja a la cual me estoy refiriendo, voy a referirme, no voy a hablar acerca de esa clase de recursos espirituales que son, por supuesto, imprescindibles. A lo que me quiero referir en esta mañana, hermanos, es solamente el recurso material. Y en ese sentido, es en que estoy diciendo que el mejor recurso material que tenemos no es el dinero. ¿Por qué? ¿Acaso no es necesario? Sería muy ilusorio o insensato de mi parte decir que no. Por supuesto que es necesario, pero no es el primer recurso más importante para nuestra obediencia a Dios. Recurso material. No piense en la oración, en la lectura y el Espíritu Santo, que son imprescindibles. Estoy hablando de recurso material. Así que entonces veamos por qué y a qué me refiero con todo esto. Vamos al versículo 25 al 33, por favor. Al final de este 25 al 33. Estamos en el capítulo 14, versículo 25 al 33. Leamos. Grandes multitudes iban con él y volviéndose. Ahora, quiero que noten esto, hermanos. Acaba de terminar la comida con aquellos eruditos, doctores de la ley, con aquellos
rabinos, fariseos, y acabando de comer, sale y la gente comenzó a seguirle. Así que el antecedente es esto. Ahora vean lo que dice, versículo 26. Si alguno y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser. ¿Qué demanda tan fuerte, hermanos del Señor, verdad? ¿Qué demanda tan fuerte para poder esclarecer, hermanos, esto y poder puntualizarlo? Es una demanda terrible, podemos llamar una demanda terrible para muchos, cuyo centro es la familia y cuya desarrollo de la vida siempre es la familia, y podemos posponer y quitar cualquier cosa por cuestión de la familia. Y eso diría, pues ¿quién no? Lo deberíamos hacer, por supuesto, pero el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Es una demanda terrible. Ahora, sigamos. Versículo 27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra demanda. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No voy a explicar todo ese texto ni lo que se refiere. Simple y sencillamente no se está refiriendo ni a la cruz de Cristo, ni a la cruz de nosotros donde vamos a morir. No, su cruz. Su cruz. Y con esto quiere decirnos que todos tenemos una cruz. Porque el Señor está demandando que llevemos nuestra cruz. Así que todos tenemos una cruz. Y si no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es tajante el Señor. No puede ser mi discípulo. Ahora, estas dos demandas, hermanos, son muy difíciles para cualquier simple asistente dominical a la iglesia. Estas demandas son difíciles de cumplir para cualquiera que solamente ora en las comidas. Estas demandas son difíciles para cualquiera que de vez en cuando, si se acuerda, lee la Biblia. Es decir, para un cristiano nominal, para alguien que le gusta llamarse cristiano simple y sencillamente. Porque estas demandas se cumplen y las cumple solamente ¿quién? El verdadero discípulo. Si no, no serían puestas como tales. Estas demandas solamente las cumple el verdadero discípulo. Y quiero preguntarle a usted, hermano, ¿usted es simplemente un creyente o es un verdadero discípulo? Porque estas demandas las cumple un verdadero discípulo. Ahora, en este pasaje, hermanos, es indudable que está hablando Cristo del discipulado. ¿O no, hermanos? No puede ser mi discípulo. No haces esto, no puede ser mi discípulo. No haces aquello, no puede ser mi discípulo. Así que Cristo está hablando del discipulado. Pero también va a hablar del costo de ser discípulo de Cristo. ¿Cuánto cuesta ser discípulo de Cristo? ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos de Cristo, hermanos? ¿Queremos ser discípulos de Cristo? ¿Y cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si no llevas tu cruz y vienes en pos de mí, no puedes ser mi discípulo. O sí queremos ser discípulos, pero ¿estamos dispuestos a pagar este costo? Así, hermanos, que Cristo está hablando del discipulado y el costo de ser discípulo. Ahora, cuando hablamos de discipulado, hermanos, no nos estamos refiriendo a las 10 lecciones que damos en la iglesia después del evangelismo. No nos referimos a eso. Las lecciones de discipulado. No, ser discípulo de Cristo no es tomar 10 lecciones o 15 o 20. Es el proceso de ser un seguidor permanente de Jesús, cumpliendo sus demandas, su voluntad, tal como precisamente se menciona el gran mandato de Cristo en Mateo 28, 18 al 20, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. ¿Cuántas? Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo
¿Quién está por encima de Cristo? Nadie. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, como tengo ese poder y puedo hacer lo que quiero y mandar lo que yo quiera, les digo a ustedes que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una demanda de Cristo, llamada comúnmente la Gran Comisión. ¿Quién la puede hacer esta? Los verdaderos discípulos. Solo los verdaderos discípulos. Así que, hermanos, cuando estamos hablando del discipulado, es aquel que sigue el proceso permanente de Jesús, cumpliendo su voluntad, sus deseos, sus mandatos, porque ahora es un discípulo de Cristo. Y Cristo enfatiza el tema del discipulado en nuestro pasaje. Y ahora fíjense, hermanos, como resulta tan fuerte para algunos escuchar esto, tan fuerte escuchar esto, lo que ahora hace Cristo es que hace una analogía o una comparación de lo que es el costo del discipulado, de este proceso de ser discipulado, de ser discípulo de Jesús, y esa analogía y explicación la hace mediante dos circunstancias comunes y entendibles en ese tiempo, dos ejemplos que va a tomar Cristo para enseñarnos el costo del discipulado y las demandas que hace y cómo es que este se puede cumplir y cuál debería ser tu recurso más importante si quieres, materialmente hablando, si quieres ser un discípulo que cumple las demandas de Cristo. Si nosotros como iglesia queremos ser una iglesia que sigue y cumple las demandas de Cristo de ir y llevar, tenemos que enviar. Tenemos que enviar misioneros y tenemos que darles para que vayan. Y si alguien de aquí quiere ir, tiene que también saber todo esto y tiene que saber también que necesita entender y comprender las demandas de Cristo para cumplir la gran comisión. Por encima, hermanos, de todas las cosas que Cristo manda, por encima de todas las cosas que Cristo demanda, como el amarnos unos a otros, como el de tolerarnos, como el de sobrellevarnos, como el de hacer tantas cosas unos con otros, en ninguna de ellas puso el Señor esta de inicio este argumento. Ninguno de ellos simplemente dijo, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Pero cuando llegó al punto de mandar a gente a hacer y cumplir la gran comisión, dijo, toda potestad me es dada en el cielo. Es como tratando de imponer y dar un golpe de autoridad diciendo, a mí no me interesan sus excusas. Es como cuando un padre lo hace con el hijo, finalmente cuando él se está repeliendo su autoridad o tratando de argumentar por qué hace lo que hace, finalmente llega un momento en que el padre tiene que imponer su autoridad inherente como padre sobre el hijo y decirle, así se hace finalmente. Si no entiendes razones, es simplemente porque soy tu padre. Y ese sentido es la misma expresión de decirlo de Cristo. Ustedes van a ir a cumplir la gran comisión porque tengo toda potestad para mandárselos. Y se acabó. ¿Tiene toda potestad el Señor? Así que la iglesia, hermanos, que no hace y no cumple la gran comisión, es una iglesia rebelde, desobediente y que está a punto de ser enjuiciada por el Señor. Ahora, el costo de hacer esto como discípulo de Cristo, Cristo nos lo explica con dos ejemplos muy conocidos en su tiempo. Vean, por favor, versículo, el primer ejemplo. Este versículo, ¿dónde nos quedamos? En el versículo 28. Sí, ya la demanda llevar la cruz, versículo 28 ahora. Lean, por favor, hermano. Versículo 28. ¿Qué dicen? Porque, ahora vean, porque, y al hablar de ese costo tan fuerte y tan chocante de hacer esto y aquello, lo otro, y un costo grandísimo, dice, luego aclara Cristo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Lo primero que Cristo utiliza para enseñarnos la relación que existe entre ser obediente y discípulo de Cristo y lo que te va a costar y lo que te debería costar. Este momento Cristo pone precisamente el ejemplo o hace una analogía de todo esto con la construcción de una torre.
Dentro de los usos y las costumbres de los judíos, hermanos, sabemos que la construcción de una torre es de vital importancia para todo aquel que tiene un viñedo o un huerto de higueras. La mayoría de los sembradíos, entre ellos, requerían de una torre dentro de esos campos para vigilar sus plantaciones. Eso era muy común dentro de los judíos. No importa la altura de la torre ni la forma de la torre, pero tenían que tener donde pudieran tener vista ellos de todo el campo. A esa torre se refieren varias parábolas del Antiguo Testamento, donde el Señor habla lo que le hizo a su viña, que era Israel, y además dice, además, dice el Señor, le edifiqué una torre, porque era tenerla y no tener una torre era como dejar al descuido completo su campo, porque iba a ser destruido de manera sencilla y él no podía darse cuenta, tenía que estar encima. Dice el Señor, yo hice con esto con Israel, le hice su viña y aparte y además le edifiqué una torre. Y en el Nuevo Testamento también hay parábolas donde dice que el Señor, un hombre sembró una viña y le edificó también una torre y la arrendó a los labradores. Así que una torre, hermanos, de este tipo no necesariamente es una pequeña inversión, sí cuesta, pero es requerible para todo aquel que va a sembrar. Así que era necesario estar seguro que si vas a plantar una viña y no construyes una torre porque no tienes los recursos, debes pensarlo. Era necesario estar seguro con qué recursos contabas para construir la torre. Ahora vean el segundo ejemplo, con lo que quiere comparar el costo del discipulado. Todo ahí. Versículo 31. O qué rey, leamos, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Así que esa historia final tiene que ver con qué más. Todo con discipulado. Estas son las exigencias del discipulado. Y luego les da dos ejemplos de una torre y de una guerra, y al final dice, así entonces, como no se arregla todo esto, ustedes tienen que observar, tienen que ver esto. Si no hacen esto, ustedes no pueden ser mis discípulos. Ahora, la guerra contra un rey es también algo muy entendible para los que estaban escuchando a Jesús en ese momento. Porque la importancia de un evento como la guerra y sus resultados trágicos requerían que todo rey se asegurara de los recursos que tenía. Y si no, era mejor hacer pacto de paz. Y así se sometían entonces buscando un buen trato. Ahora, ¿por qué Cristo, hermanos, da estos ejemplos? Creo, hermanos, que lo que Cristo estaba diciéndoles a sus oyentes es que consideran tres cosas de suma importancia que se ven en esta historia. ¿Por qué les diría simplemente la torre y una guerra? ¿Qué alusión tiene todo esto con el discipulado y con el cumplimiento de las demandas de Cristo? ¿Por qué decirles acerca de una torre? ¿Por qué decirles acerca de una guerra? A simple vista, como que es una historia muy sencilla, como que no tiene relación. Lo de la torre y la guerra con el discipulado, no hay una relación en ese sentido. Pero déjenme decir, hermanos, que cuando uno lee estas dos historias que Cristo dio, no las dio ahí porque no se le ocurrió algo o simplemente se le ocurrió a la mente que viene para entretenernos en lo que estoy pensando en hacer algo. A veces hacemos estas cosas, de pronto comenzamos a hablar de otras cosas mientras pensamos a ver qué hacemos respecto a ese asunto. No es que a Cristo se le comenzó a desvariar y comenzó a pensar o ser muy disperso en su enseñanza y ir por acá y por todos lados. No, Cristo tenía un propósito muy específico en darles estas dos historias. Y cuando uno considera estas dos historias que está contando Cristo, entonces yo encuentro que hay tres cosas de suma importancia en estas historias para aquellos que se van a involucrar y que quieren ser verdaderos discípulos de Cristo. Para aquellos que quieren realmente ser verdaderos discípulos de Cristo, hay tres cosas que deben considerar dentro de estas historias. Primero, en los dos casos de estas historias, la torre y la guerra, lo que era importante era lo que se tenía, no lo que no se tenía.
Noten esta parte. Consideras lo que tienes para construir la guerra, considera lo que tienes para ir a la guerra. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Considerar lo que se tiene o lo que no se tiene? Lo que se tiene. Si vas a construir la torre, ¿cuánto tienes para edificarla? No cuánto te falta. Y los que van a la guerra es lo mismo. ¿Cuánta gente tienes para enfrentar a tu enemigo? No cuántos te faltan para enfrentarlo. Creo que el entendimiento de esa situación debe ser muy sugestiva, hermanos, por no decir que clara, no solamente para los verdaderos misioneros, sino también para aquellos que los están enviando, las iglesias enviadoras. Se debe y necesita considerar lo que se tiene. Y eso no es para desanimar o hacer desistir a alguien, sino para que primero considere el costo y estar dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuánto es lo que tienes? No cuánto es lo que te falta. Normalmente cuando la gente se detiene, misioneros se detienen, la iglesia se detienen para no enviar, es porque consideran lo que les falta, no lo que tienen. Consideran lo que les falta. Recuerden al Señor cuando le dijo a Moisés que fuera a hablar con Faraón y no quería, le dijo, bueno, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Él no le dijo, a ver, ¿qué te falta para ir? Y él podía haber pensado, bueno, Señor, que hable mejor, que no sea tan torpe de lengua, que tenga más capacidad en aquello, que tenga esto, aquello. Con eso, voy, Señor. No. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, vas a ir con eso. Hermanos, si vamos a cumplir las demandas de Cristo, no podemos centrarnos en lo que nos falta, sino en lo que tenemos. Normalmente no nos sentimos bendecidos en nuestra vida. Normalmente siempre vivimos una vida frustrada porque estamos pensando en lo que nos falta y no lo que tenemos. Eso es en la vida diaria. Si tuviera un mejor sueldo, sería mejor aquello. Si tuviera una mejor casa, tuviera un mejor carro, consideramos siempre lo que nos falta para que nuestra vida sea mejor. Pero el Señor dice, considera lo que tienes. Considera lo que tienes. Así que las dos historias, en primer lugar, tienen el propósito de algo tan simple y sencillo es, no consideres lo que te falta, considera lo que tienes. Ahí. Hermanos, ¿ustedes creen que como iglesia somos bendecidos? Hermanos, ¿creen que tenemos lo suficiente para cumplir las demandas de Dios? Sí. Pero a veces pensamos, no, pero podría ser mejor si tuviéramos esto, aquello, lo otro, o como aquella iglesia tiene, ¿no? Esto. Y comenzamos a pensar esto, hermanos, pero ¿qué es lo que tienes? Es la primera cosa que hay que considerar. Y considerar no es desanimarte, no, pues ni vayas ni te va a alcanzar, no. Ni para qué mandamos, si no, o sea, pues no, tampoco, no es eso. Es considerar lo que tienes. Haz cuenta de lo que tienes. Velo, considéralo. ¿Para qué te vas a comprometer? Si no tienes ni para pagar tus deudas. Considera lo que tienes. Considera lo que tienes. Segunda cosa. En los dos casos, en las dos historias, dice que debemos considerar si podremos acabar la obra que hemos empezado. Porque en el deseo de hacerla, en el deseo de verla iniciada, en el deseo de echar a andar el proyecto, muchas veces no nos interesa esta parte. A ver cómo terminamos. A ver, no, que lo que queremos es comenzar ya. Comenzar. Y de esa manera hablamos de un pensamiento triunfalista y arrojado de muchos cuando dicen que el propósito no es terminar, sino comenzar. Y ahí cometemos un grave error. Porque si vamos a empezar, porque estamos pensando en terminar, pero normalmente la mente triunfalista de muchos misioneros y muchas iglesias arrojadas, su propósito no es terminar, sino comenzar, comenzar, comenzar. Conozco muchas iglesias, hermanos, donde tienen misiones por eternas, eternas. Tienen 15, 20, 30 años estas misiones. Su propósito no era terminar, no era terminarlas, su propósito era comenzar. Ya están, ya están, ya están, ya están.
Conozco muchos misioneros que han empezado iglesias. Su propósito no era terminar. Su propósito antes es empezar. Y ahí tienen años, años, años en las mismas obras. No hay ningún avance, no avanza absolutamente nada, siguen igual. En palabras de Cristo, hermanos, en esta parábola, hacer esto es una verdadera locura o insensatez. Porque dice, ¿quién de vosotros o qué rey va a la guerra? Es una pregunta retórica que se llama irónica, de ironía. ¿Quién hace esto? Está diciendo Cristo, ¿quién hace esto? Está diciendo que eso no es cuerdo ni sensato para la opinión de Cristo mismo. Para la opinión de Cristo mismo no es cuerdo, no es sensato alguien que dice, solo comencemos. Ya Dios dirá, ya veremos. Así que también, hermanos, es la segunda que hay que considerar, la segunda cosa. Que nuestros proyectos, que lo que estamos haciendo, no se trata de que, a ver quién quiere ir y ahí vemos si podemos. No, no se trata de eso tampoco. ¿Quién es el más arrojado? ¿Quién se levanta? Sí necesitamos rogar al Señor, sí requerimos pedir al Señor. El Señor dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor lo sigue diciendo y todavía ese ruego imperativo sigue siendo todavía vigente en nuestros días. Rogad al Señor de la mies que envíe gente de nuestra iglesia a su mies. ¿Estamos orando por esto, hermanos? ¿Estamos orando o ya nos cansamos de orar? Ya dijimos, no, ya Señor, a ver. Y alguien le dice, bueno, para que ya no sigan tanto orando, yo me aviento y al mes regreso ya. No, hermanos. Es una insensatez que alguien diga, yo me aviento y a ver cómo nos va. Y si no va bien, pues ya tengo mi plan B. No. No puede ser. Ahora, por último, hermanos, la tercera cosa que se hace considerar en esta historia es que en los dos casos, el primer recurso material más útil e importante antes de iniciar no es el dinero. No es el dinero, hermanos. Ahora fíjense, por favor, esto. Cuando va a construir la torre, hace cuenta de lo que tiene. Cuando va a la guerra, hace cuenta de lo que tiene. Pero ¿cuál sería el recurso más importante en los dos casos? En los dos casos, el recurso más importante antes de iniciar no es el dinero. Yo sé que algunos lo saben porque ya lo he enseñado anteriormente. ¿Cuál es el recurso más importante antes de iniciar? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Cuál? Una silla. Es una silla. Cuando estaba predicando esto en un grupo de pastores, de misioneros, algunos se carcajearon, echaban a reír. Una silla, sí, es lo que dice Cristo. Es lo que dice Cristo. Vean, vuelvan a leer la historia, vean, por favor, dicen. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? No se sienta, ahora hace un énfasis, no se sienta primero y calcula los gastos. Y para sentarse, ¿qué requiere usted? Una silla. Ahora, 31, vean. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él contra 20,000? ¿Qué necesitas primero? Una silla. Una silla. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que para algunos esto es una tontería. Quizás alguien diga que estoy rebajando una de las necesidades más apremiantes de todo misionero, pastor o iglesia de una forma tan simplista. O incluso, hermanos, considerarás este aspecto hasta como una burla. Pero eso es lo que Cristo dice. Y lo enfatiza. Y déjame decirte que cuando él habla de la silla, no se refiere meramente a un simbolismo.
tampoco a una mera metáfora, ni tampoco a una espiritualización de algo. Simplemente está diciendo, necesitas sentarte, hacer cuentas, considerar bien antes de empezar. Está diciendo, no te muevas por emociones. No hagas las cosas por copiar a otros. No lo hagas por tu mero orgullo o por cualquier otra motivación que no venga de una reflexión a la luz de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios mismo. Está diciendo esto, hermanos. No, detente, no te apresures, siéntate y considera bien la palabra de Dios, considera bien mi voluntad, reflexiona bien lo que vas a hacer. Estoy diciendo que no lo hagas, simplemente considéralo bien, siéntate y considéralo bien. Ahora, no está diciendo que al sentarnos y meditar y ponerle delante de nosotros todos los haberes que tenemos para iniciar la dicha empresa, entonces ya todo lo resolvimos. No, no está diciendo, por supuesto, que no. Eso no lo está diciendo. Lo que está diciéndote a ti y a mí es que la obra no se hace con la esperanza de recursos materiales. La obra de Dios no se hace con la esperanza de recursos materiales. Lo que nos está diciendo aquí es que no debes ni puedes medir el avance de la obra o el fracaso de ella por los bienes económicos que tienes o que te hacen falta. Lo que está recordando aquí Cristo, hermanos, es que si Él te ha llamado, como estoy seguro que lo hizo conmigo, o lo ha hecho con algunos de ustedes, o lo está haciendo con algunos de ustedes, entonces no puedes tú estar pensando en los recursos materiales como imprescindibles para la obra. No puedes pensar en eso. No puedes darle el dinero, el valor indispensable para la obra. Si no tengo esto, no se puede hacer. No. Y por favor no me malentiendan, no estoy diciendo que no sirva el dinero o que no sea útil. Creo que el dinero es el segundo recurso material más importante para la obra, para iniciar, para obedecer al Señor. Pero lo que estoy diciendo es que no debemos olvidar quién nos ha llamado y que obedecer y considerar que se haga lo que Él manda encarga precisamente que nos sentemos, afirmemos bien nuestro corazón, bien nuestro espíritu, bien nuestro deseo, que no sean motivaciones externas, que sea la palabra de Dios la que nos convence, que sea el llamado de Dios que nos dice y que no comiences a pensar en y si no, y que no, por supuesto que hay que considerar todas esas cosas, pero cuando lo vas a hacer, el recurso material no es lo más importante para que decidas. Creo que el dinero, hermanos, es el segundo recurso material más importante para la obra. Pero, si Dios te mandó a obedecer, ¿quién se encargará de proveer, hermanos? Si Él te manda algo, ¿quién se encarga de proveer? Y hermanos, esto no es un llamado a obedecer de manera ciega. Lo que estoy diciendo es que no debemos olvidar quién ha llamado y quién se encarga de proveer. Y no estoy hablando, hermanos, en un sentido romántico, ilusorio, ni utópico. Suena para algunos alguna excusa para no ofrendar. Dirá, bueno, Dios se encargará de ayudarle. Por supuesto, Dios lo hará. ¿Ustedes creen que la obra de Dios se puede hacer sin tu ofrenda y sin mi dinero, hermanos? ¿Lo puede hacer? El Señor lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y aún sobre aquellos que tienen tantas cosas para no hacerlo. Aún con aquellos que tienen tantas excusas para no hacerlo, Dios sigue haciendo su obra. Para algunos puede sonar esto como una excusa para ya no seguir ofrendando. Bueno, puede sonar a todo lo que tú quieras o a todo lo que tú sientas en el momento que te hace falta para tus necesidades apremiantes o las necesidades primarias o las necesidades secundarias o las necesidades de un confort en tu vida. Pero al final lo que estoy diciendo, hermanos, al final de todo esto, lo que estoy tratando de decirte es que este es un recordatorio del llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Y por qué lo digo? Porque esa es la analogía que Cristo nos dio y precisamente no tiene que ver con lo que tenemos de recursos o lo que nos hace falta, porque Él dice, lo tienes que despojarte de todo. No tiene que ver con lo que tú tienes o lo que te hace falta, sino
con lo que el Señor dice, ¿ya viste? ¿Ya te pusiste? ¿Ya viste tu presupuesto? ¿Tu dinero? ¿Lo que te entra? Para que comiences a obedecerme, tú piensas que tienes que ponerte todo esto. El Señor dice, no, al final no es cierto. Nada de eso. Considéralo, velo, ve lo que tienes, ve lo que necesitas hacer, pero al final te tienes que despojar de todo eso. Y eso, hermanos, eso no es fácil para nosotros. No es fácil. Porque esta analogía que Cristo nos da, hermanos, no tiene que ver con lo que tenemos de recursos o con lo que nos hace falta. Tiene que ver en quién o en qué estás confiando. ¿Y a qué grado? ¿A qué grado? Al grado de renunciar a todo aquello en lo que confías para seguir el llamado del Señor. ¿No dice eso el versículo 33, hermanos? Así pues, leamos, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Ahora, no está diciendo que derroches, que regales, que des todo, sino que renuncies a esa confianza de lo que tienes. Si esa es tu confianza, dices, bueno, ahora sí puedo hacer la obra misionera porque ya tengo asegurado con un buen negocio, con una buena pensión, con un buen dinero, con un buen sueldo, puedo hacer la obra de Dios. Dice, ¿estás confiando en eso para hacer mi obra que te mandé? Renuncia a esa confianza. Si yo te he llamado para hacerlo, con eso y sin eso lo vas a hacer. Pero miren, hermanos, Cristo está diciendo que una vez que te sientes y hagas cuenta que lo que reflexiones y que te asegures bien de lo que vas a hacer, entonces, una vez que haces eso, es hora de renunciar a esa confianza. ¿Cuánto tienes? ¿Puedes hacer la obra? No, no importa. Renuncia a esa confianza. ¿Puedes hacerla? Sí, no importa. Renuncia a esa confianza. Porque Cristo dice, no puedes ser mi discípulo si no renuncias a eso. Una paráfrasis de este texto, hermanos, transmite la idea así, miren. Dice, de igual manera, nadie podrá ser discípulo mío si no se sienta a contar las bendiciones que disfruta y luego renuncia a ellas por mí. Así es la paráfrasis. De la misma manera, nadie puede ser discípulo mío si no se sienta a contar las bendiciones que disfruta y luego renuncia a ellas por mí. Es un recordatorio de lo que Pablo dijo, yo mismo me gastaré del todo. Es un recordatorio de lo que dijo nuestro Dios a Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? No soy yo, Jehová. Es un recordatorio de lo que dijo Pedro al paralítico, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Es un recordatorio que al final el Señor nos dirá, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, la próxima semana vamos a volver a levantar nuestro compromiso para la obra misionera. Puedes tener todas las excusas que quieras. Puedes y debes y necesitas sentarte y hacer un presupuesto y decir esto es lo que tengo, lo que tengo. Pero al final, hermanos, cuando el Señor ponga en tu corazón lo que tienes que dar, de lo que tienes que renunciar a la confianza en ello. Y decir, Señor, aquí está. Tú pusiste en mi corazón esto, este es mi presupuesto, me moviste a ello, aquí está. Renuncio a ello porque esto es tuyo. Yo les quiero pedir más que el próximo domingo no vengamos como todos los domingos, quizás a la mera hora pensamos, a ver, ¿cuánto voy a poner? No, hermano, siéntese un momento, analice y vea si realmente, hermano, la obra y el compromiso con Dios del discipulado, de obedecer lo que Dios quiere, es realmente lo que Él está poniendo en su corazón y no lo que usted quiere hacer. Es lo que Dios pone en su corazón, pero usted lo hace racionalmente, entendiblemente, comprendiendo todo y diciendo, Señor, esto es lo que tú has puesto en mi corazón. Quiero hacer y cumplir tus demandas. Pensémoslo. Porque un verdadero discípulo siempre tiene la capacidad para cumplir las demandas del Señor. Lo puede hacer. Vamos a orar, por favor. Cierren sus ojos.
Señor, te pedimos en esta mañana que nos permitas reflexionar, Señor. No solamente estamos hablando, Padre, de los recursos materiales, la economía, el dinero, que por supuesto tú nos has dado como medios, Señor, para cumplir tus propósitos. Pero hablamos, Señor, de un corazón entendido, un corazón que no actúa con una fe ciega, ni alocada, ni emocional, sino un corazón, Señor, que está acostumbrado a ver tus bendiciones una y otra vez, tantas veces, mediante el trabajo, la salud, las circunstancias. Tú nos has bendecido tanto, Señor. Así que no podemos, Señor, considerar lo que tenemos y seguir considerándolo y considerando tantas veces lo que tenemos y no tener la motivación suficiente para obedecerte. Ayúdanos, Señor, a poder establecer en nuestra vida actos, compromisos bien entendidos bajo la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos esa dirección tuya en todos los términos de nuestra vida, en todas las áreas, como también, Señor, en esta área donde hemos de continuar con nuestro compromiso, Señor, para la obra misionera. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.